una vegada més, Andrés, gràcies per haver confiat en mi per a participar en esta activitat acadèmica. Cefa, també moltes gràcies per voler. Jo sé que el que jo estigui així en bona part és decisió, voluntat teua. Cefa, gràcies per també voler que jo participara. I bueno, la meva situació com a discussant és un poc, diguem, compromesa perquè jo tinc que començar primer per dir, donar-li l'enhorabona. Bueno, vaig a passar al castellà perquè crec que hi ha també gent d'altres puestos. En primer lugar, por darle la enhorabuena a Cefa por su exposición, por la manera en que ha planteado el tema, porque creo que no ha dejado, digamos, punto por tratar y porque pues, nos ha hecho una descripción y algo más que una simple mera descripción del estado actual que representa la acción popular en el proceso penal español. Y yo pues tendría que decir de entrada que suscribo plenamente todas y cada una de las cosas que ella ha planteado y con fundamento, con base a las razones que ella lo ha planteado en definitiva. Yo también, digamos que desde la perspectiva personal, también soy un convencido de la permanencia en nuestro sistema procesal penal de esta figura que ahora comentaré, ya lo ha dicho ella en buena medida, es un rasgo propio de nuestro sistema, pero no debemos perder de vista pues, que no es completamente, al menos desde alguna perspectiva, ignorada en otros contextos jurídicos, en otros sistemas jurídicos y por lo tanto algo nos pueden también ayudar a comprender la situación que presenta y un poco enfocar el debate de cara a un futuro de esta figura. Por lo tanto, sí, yo también, además de mantenerla, conforme ella misma ha planteado, pues también soy partidario de acotarla, de reconducirla, de establecer ciertos límites. Es cierto que quizás es manifiestamente insuficiente la regulación que presenta en la legislación procesal actual, aparte de lo que luego diré de la legislación autonómica, ¿no? Que ya adelanto que me parece una cosa totalmente descabellada, pero que es una figura que no cuenta con la debida regulación en la actual legislación vigente, ¿no? Bueno, yo partiendo de esto, de que suscribo plenamente lo que ha dicho Cefa, pues me voy a limitar a hacer algunos apuntes, a poner de manifiesto algunas observaciones o recalcar o poner el acento en alguna de las cosas que ella misma ya ha comentado y simplemente para tratar también eso, de aportar elementos para el posterior debate, para nuestro, digamos, discurrir sobre esta figura, que no sé, yo casi le auguro no un futuro de lo más halagüeño. Yo creo que sí es cierto que los borradores y el último borrador de ley de enjuiciamiento criminal la regula con detalle, establece ciertas condiciones. Me parece, yo lo digo, me parece que es una opción muy ponderada, muy coherente de lo que es el ejercicio de la acción popular, la que se recoge en ese proyecto. Pero no lo sé, mucho me temo que si no, digamos, en un futuro inmediato, pero sí en un futuro más lejano, más mediato, esta es una figura de la que iremos un poco perdiendo su presencia, ¿no? Añorándola quizás. Porque si bien es cierto que, bueno, lo ha denunciado, es una denuncia casi, digamos, notoria, ¿no? De que el abuso que hacen los partidos políticos de esta figura, eso pone en el centro la cuestión de que cuando hablamos de acción popular hablamos de política, en definitiva. No podemos eludir su impronta política. Desde esa perspectiva, cuando los partidos políticos hacen un uso inapropiado de la misma, lo están haciendo con plena intencionalidad de ese tipo
con esa intencionalidad clara, simplemente para introducir un elemento más en el debate político, ajeno realmente a lo que es el debate, el planteamiento jurídico de las cuestiones que allí se suscitan. Pero es que trayendo la política al derecho, trayendo la política al ordenamiento jurídico, a la configuración de un sistema de justicia penal, a lo que son las políticas criminales, pues yo creo que no hay que perder de vista que la acción política pues tiene su aquel. Interviene, tiene cierto, o condiciona ciertas, voy a decirlo así, condiciona ciertas políticas criminales que quiera desarrollar en un determinado momento un gobierno que sea, un gobierno dado, ¿no? Puede ser un estorbo para el desarrollo de ciertas políticas criminales. No lo perdamos de vista, no se pierda de vista. Las tendencias que a nivel global, a nivel mundial, no de hace unos pocos años, de hace ya décadas, la clara intencionalidad de comprimir el proceso penal, de imprimirle no ya una velocidad de Fórmula 1, sino algo más, ¿no? Que lo que importa es el dictar sentencia, pero para allá, pues todo eso plantea una serie de problemas de encaje de la acción popular, porque, por ejemplo, la acción popular y la conformidad del acusado pues plantean sus vicisitudes, plantean sus cuestiones de índole netamente procesal, ¿no? Y por lo tanto pues hay que tenerlo en cuenta. Bien, SEF ha empezado determinando o valorando en qué ámbito de nuestra carta magna de la Constitución española, digamos, a anclar la acción popular, si el artículo 23, si el artículo 24. Yo suscribo, ya lo he dicho antes, por lo tanto es casi redundante que ahora singularmente vuelva a insistir en esto, ¿no? Suscribo sus planteamientos, sus decisiones. Ella descarta que sea un derecho de participación política, me parece correcto, yo también, pero lo que quiero dejar claro y lo que no sé está negando es que es un derecho de naturaleza política, es un derecho político. Es un derecho político y en ese sentido pues es un derecho político y por lo tanto a partir de ahí cualquier Estado dentro de su ámbito de soberanía, pues determina qué alcance dotarle. Nuestra Constitución no hubiera podido prescindir netamente, haber hecho alusión completa, no haber dejado de hacer alusión ninguna a este derecho, pero lo ha hecho. Ya hay una primera manifestación de intencionalidad política. Bueno, ¿eso hasta qué punto condiciona al legislador? Pues en buena parte, también yo suscribiendo lo que ha dicho Sefa, pues el legislador ahí tiene también buena parte de libertad, un amplio margen de maniobra para determinar cómo configurar la acción popular. Porque en definitiva, si llevo esto al terreno un poco del ámbito más procesal, pero no quiero entrar en la técnica, en las cuestiones de debate técnico-procesal netamente, me quiero detener y sobre todo en ese punto, ¿no? Donde lo político puede determinar condicionando lo técnico, lo procesal. Yo siempre he suscrito, y ya lo dije en un seminario ya hace unos años aquí, y hablaba de otro tipo de legitimación, hablaba de legitimación en el proceso civil, y ya dije que aquella legitimación tenía un componente, un fundamento netamente político. Pues con más razón tengo que decir cuando hablo de la legitimación en el contexto del proceso penal. Y una quizás de las máximos ejemplos es la acción popular. Es netamente un derecho de configuración política y por lo tanto a partir de ahí valoramos. Y en ese sentido, pues parece ser que el mundo si consideramos el mundo, el planeta, pues políticamente pues se ha impuesto una determinada manera de ver, que es prescindir de esta figura, ¿no? Yo quiero comentar una cosa. Solemos hablar de monopolio acusador, monopolio en el ejercicio de la acción penal. Vale, de acuerdo, el monopolio lo podemos suscribir a que solo una figura y solo ella puede ejercitar
la acción popular, la acción penal, pero cuidado, el monopolio acusador también se puede entender de otra manera, y es lo que yo quiero poner de manifiesto. Monopolio acusador también se puede entender en el sentido de que, con independencia de que el ordenamiento jurídico procesal permita que más de una figura, más de un sujeto pueda ejercitar la acción penal, en todo caso solo la puede ejercitar uno de ellos. No como ocurre actualmente en España. En España tenemos un sistema de concurrencia de acusaciones. SEFA ha utilizado, creo, ese término, esa palabra, concurrir, el verbo concurrir o el sustantivo, no sé, pero ha hecho referencia, efectivamente, hay concurrencia de acusaciones. Eso rompe el monopolio acusador, por supuesto. ¿Eso significa que España somos el único país, me refiero en el contexto europeo, donde se rompe el monopolio acusador? Pues no, en Francia y en Inglaterra, ella ha mencionado Inglaterra, hay otras previsiones normativas que permiten que más allá del fiscal haya otros sujetos que puedan ejercitar acusaciones penales. Lo que el planteamiento es distinto. Si lo ejercitan esas otras figuras, no lo ejercita el Ministerio Fiscal. No están los dos, los tres, los cuatro, los seis acusadores, los que sean, en un mismo proceso. Hay uno y uno ejercita la acción penal. Quiero con ello comentar pues, que en Francia, para determinados delitos, está prevista la acusación por parte de determinadas agencias estatales. Y lo mismo ocurre en Inglaterra. Eso ocurre en delitos de naturaleza fiscal, medioambiental, delitos en el ámbito aduanero, etcétera, etcétera. En el ámbito pues, del comercio, de las relaciones comerciales, está previsto. Y esas entidades tienen ciertas facultades a los efectos de determinar sus decisiones y sus facultades de incluso archivar las acciones penales que ellas mismas puedan emprender. Con lo cual, eso lo tenemos que ver, lo tenemos que tener presente. En Inglaterra, SEFA lo ha dicho. Se suele decir que en Inglaterra existe una figura similar en esencia, es una acusación de naturaleza popular. Es decir, que cualquier ciudadano inglés pudiera estar ejercitando la acción popular, la acción penal ante un tribunal de aquel país. Es verdad, es que esa ha sido su tradición histórica. Durante muchos siglos esa ha sido su manera de funcionar. Lo que ha sido, lo que para ellos es más novedoso y apenas cuenta con ciento y pico años es el sistema que para nosotros es el más natural, que el que ejerza la acción es una entidad pública, sea una autoridad pública, sea el propio Estado, a través de distintas instituciones. Pero, siendo verdad, ella lo ha dicho muy sucintamente, no es exactamente lo mismo, no es exactamente. ¿En qué sentido no es exactamente? Yo quisiera destacar dos cosas, porque eso también quiero que posiblemente, no sé, en España hasta qué punto en un futuro recibiremos este tipo de influencias, de orientaciones. Y es que es una ley de 1985 inglesa, pues, que se aplica para el derecho en los tribunales de Inglaterra y de Gales, no, tanto no es toda Inglaterra, tanto toda Gran Bretaña, permite a los ciudadanos ejercer ese tipo de acciones penales en el ámbito de determinados delitos, pero primera diferencia, supeditado a previa autorización del fiscal. Bueno, entonces resulta que un ciudadano inglés sí puede ejercer la acción penal, pero para ello tiene que tener el visto bueno del fiscal de aquel país. Y segunda también diferencia notable, que precisamente, y sobre todo el fiscal general, el Attorney General, es el que puede decir, bueno, en un principio se autorizó, determinado ciudadano está actuando ante los tribunales, está actuando penalmente contra determinada persona, entidad, todo lo que sea, pero vamos a tomar la decisión de que se archive el caso. Es decir, que la Fiscalía puede poner punto final a la acusación. Por lo tanto, no sé, yo me planteo, y eso es lo que quería yo un poco, lo que insinuaba y ahora digo más abiertamente, si es que los ciudadanos actúan como delegados, en definitiva. Lo digo porque me voy encontrando cuando estudio otras jurisdicciones más allá de la nuestra, pues que cada día van apareciendo más sujetos en el ámbito de la justicia penal que actúan como delegados de las autoridades públicas.
En Francia estoy encontrando pues, posibilidades de que ciertas figuras policiales puedan actuar por delegación del fiscal sin que luego ya el asunto ni llegue ni a la fiscalía misma ni a, por supuesto, al tribunal, ¿no? En fin, son elementos a tener en cuenta. Y volviendo un poco más a casa, ¿no? Y en el contexto que ha planteado SEFA de la posibilidad de que las entidades jurídico-públicas, administraciones públicas, puedan ejercer la acusación popular, es que desde una perspectiva netamente política está fuera de todo contexto. Ella lo ha dicho. Está fuera de todo contexto. Es decir, si la razón de ser de que el Estado ejercite la acción penal, el Estado ya está. El Estado ya está. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no tiene ningún sentido que las entidades, que las administraciones, y máxime las administraciones de naturaleza local, autonómica, puedan estar ejercitando de manera concurrencial, de manera simultánea al fiscal, porque el fiscal siempre va a estar en definitiva, bueno, salvo, claro, salvo que se considerara que no es de aplicación toda la doctrina Botín, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro punto, esa es otra discusión. Pero si solo ya con eso ya cabría descartar la posibilidad de que estas entidades públicas estén como actoras, como partes acusadoras en el proceso penal, yo lo que en su día trabajé, que es lo que ha comentado, lo que SEFA ha hecho referencia a mi trabajo, básicamente era un trabajo desde una perspectiva más de técnica constitucional. Ya no era una cuestión netamente política la que yo me planteé, sino que fue un análisis, una valoración desde una perspectiva técnica constitucional de ver si las comunidades autónomas, a través de su legislación, a través de sus parlamentos, se... Y es digamos que tan claro que está en contra de lo que dispone el 149.1.6, que aún es más chocante que el Tribunal Constitucional le diera el visto bueno. Y yo también ahí, pues también suscribiría, si no lo ha dicho ella claramente, lo digo yo más, pues la sentencia de corte político que dictó en su día el Tribunal Constitucional avalando este tipo de legislación autonómica que nada más y nada menos dicta leyes procesales penales. Cuando tenemos cantidad de dificultades para que las comunidades autónomas puedan aprobar normas procesales de naturaleza civil, resulta que estamos consintiendo que dicten normas procesales de naturaleza penal. Bueno, invito a que cualquiera que lea la Constitución y se dará cuenta, porque es que si no se pueden dictar leyes procesales autonómicas, salvo que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, la pregunta es retórica, ¿no? ¿Dónde está el derecho sustantivo penal de cada comunidad autónoma? En fin, es por añadir, por poner, digamos, el acento en todo lo que pues, ha comportado que desde los años 90 algunas comunidades autónomas empezaran a, no, 2000, perdón, sobre todo la primera década de los 2000, empezaran pues, a subirse al carro de la moda, si se me permite esa manera de expresarme, de querer aparecer también como entidades preocupadas en toda la persecución de la violencia de género, que no se trata ahora de poner ninguna crítica al respecto, sino, hombre, las cosas se tienen que hacer, pero se tienen que hacer con arreglo a determinados contextos y sobre todo un contexto constitucional como el que estoy comentando, ¿no? Y para ir concluyendo, porque no me quiero tampoco alargar y que así luego el debate pues, nos permita a todos comentar cosas, el tema de los partidos políticos. Quería comentar el tema de los partidos políticos. Y yo también tenía previsto, y esto no lo habíamos hablado Sefa y yo, porque sí habíamos comentado un poco el planteamiento del seminario,
Pero este punto, concretamente, yo no lo habíamos hablado, que es conectar la intervención de los partidos políticos en el proceso penal y conectar la intervención de los partidos políticos en el proceso contencioso administrativo. Yo también lo he visto, sí. Yo también lo he visto, sí. Y estos días, pues lo tenía ya formaba parte de mi interés, estaba un poco, por otras razones, siguiendo cómo derivaba toda esta temática a raíz, todos lo conoceremos, a raíz de lo que es la impugnación de los indultos en el tema del procés, de la sentencia del procés y la aprobación por el gobierno de los indultos a aquellas personas condenadas y su posterior impugnación ante el Tribunal Supremo y los vaivenes que hemos conocido. Y digo, bueno, es que estamos, en definitiva, no podemos soslayar las razones para un contexto, no podemos soslayarlas o extraerlas, olvidárnosla para valorar qué ocurre en el otro contexto. Cuando hablo de contexto me refiero al contexto procesal penal y al proceso contencioso administrativo. Bueno, no sé si sabréis, porque aunque las noticias circularon a partir del veintitantos de mayo, donde ya se nos dijo que el Tribunal Supremo iba a replantear, se había replanteado, bueno, en definitiva estaremos a la sentencia final para ver si efectivamente reconoce o no legitimación a los partidos políticos. Los autos se han publicado el 8 de junio. Los autos son porque es más de uno, son del 8 de junio. Y yo, claro, viendo ya en su día cuando salieron las noticias por dónde iban las cuestiones, bueno, pues efectivamente, yo digo, a ver si tratamos de, no sé, vestir un santo. Para vestir un santo desvestimos otro. No sé si es exactamente así la frase hecha. Pero yo digo, a ver si hay una especie de vasos comunicantes. Y vamos a permitir, cuidado, vamos a permitir que por una parte la intervención de los procesos penales, de los partidos políticos en los procesos penales esté más acotada y lo hacemos legalmente, aprobamos nuevas leyes donde se reconduce la intervención de los partidos políticos en el proceso penal y sin embargo jurisprudencialmente ahora va y resulta que a lo mejor tenemos que concluir que los partidos políticos también pueden intervenir como meros defensores de la legalidad en el contexto, en el procedimiento, en el proceso contencioso administrativo. Tenemos que sopesar, pero a ver si se trata de sus comunicantes y hay un doble movimiento. Por una parte, impedimos en medida que los partidos no puedan intervenir en el proceso penal, sí vamos a incrementar su participación en el proceso contencioso administrativo. En fin, esas son cuestiones. Yo quisiera, para concluir, pues propuestas o por lo menos apuntar algunas ideas que yo me plantearía, también a colación de lo que se ha dicho, de lo que ha dicho Sefa, por ejemplo, con relación a la posibilidad de que la acusación popular la ejerzan entidades, asociaciones de distinta naturaleza. Yo creo que eso también está bien. Yo lo que siempre me he planteado, si no se trataría mejor de redefinir la acusación particular para estas entidades. Es decir, darles la categoría, el estatuto de acusaciones particulares, es decir, asociaciones medioambientales de consumidores, etcétera, etcétera, sindicatos en el contexto de los delitos contra los trabajadores, etcétera, etcétera. Pues prácticamente como hacemos en el proceso civil. Cuando valoramos la existencia de intereses colectivos, pues abrimos el rango de legitimación. Sí, está claro que lo llamamos, según, digamos, planteamientos clásicos, lo llamamos legitimación extraordinaria. Bueno, pero puede ser una acusación particular de carácter extraordinaria, que estas entidades puedan tener esa consideración, con lo cual incluso desde una perspectiva incluso hasta económica es mucho mejor. Si aplicáramos los criterios actuales estarían exentas incluso de constituir fianza. Incluso no necesitarían ni la presentación de querella, que son condicionantes procesales para la acusación popular en este momento. Y bueno, y lo último, porque creo que sí que he dicho, quizás me estoy excediendo en el tiempo. Si queremos mantener la acusación popular, podríamos valorar también hasta qué punto, para evitar lo que he denominado esa concurrencia de partes acusadoras, pues determinar hasta qué punto, por supuesto, no
prescindir de la acusación popular cuando está el fiscal, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, sino cuando esté la acusación particular. Si hay acusación particular, acotar, valorar la posibilidad de impedir la personación de la acusación popular como elemento, digamos, de contención. De contención. En fin, no sé, eso no ayudará en la práctica mucho porque, como ha dicho Sefa, en el contexto del ejercicio de acusaciones populares por ciudadanos, que serían básicamente aquellas en las que podría haber concurrencia con una acusación particular, pues no plantea singularmente ningún problema práctico. El problema práctico es cuando el proceso penal se articula a partir de dos bloques de acusación, la del fiscal y la de las acusaciones populares, y entonces ahí sí que viene el problema. En fin, lo dejo aquí. Lo dejo aquí para que formuléis también vuestras consideraciones ahora en el debate. Insisto, me ha gustado mucho la intervención de Sefa y, como he dicho, pues la suscribo. Cuando pues un trabajo escrito sobre el tema, pues estaremos todos ansiosos por leerlos. Muchas gracias por la atención.